Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar del Haití 0, Escocia 1. Sí, acá analizamos todos los partidos del Mundial y encima ahora en un ratito se juega el Australia-Turquía. También lo vamos a analizar. Es que este partido difícil titularlo, difícil poner notas, pero hay que hacer el análisis porque ustedes saben que nosotros somos unos enfermos de ver todo y realmente el partido es un dolor de ojo gracias a Tulio, el amigo Tulipán para los amigos, que pensó el título sin querer y me dio una ayuda porque ya está, no sabía qué título poner. Es un encuentro en el cual vimos a un Haití que desde el lado físico, con la velocidad y galopadas de algunos de sus futbolistas, intentó hacer diferencia en el juego aéreo. Y Escocia, que es un equipo que juega mucho a la verticalidad, sobre todo por los costados, profundizar, también buscar mucho los volantes en la llegada al área, pero realmente ha sido un encuentro muy flojo a nivel técnico, a nivel de ocasiones ha habido, pero muy poco, muy forzadas, muy cortado con faltas. Veía que recién ustedes me decía que el partido era para un 3-3. No sé qué vio ese partido ese muchacho realmente. Me gustaría que lo explique. Reg, creo que es el que puso eso. No sé dónde está el 3-3 que él vio futbolísticamente hablando. Porque hemos visto a una Escocia que ha utilizado su equipo de siempre, el 4-4-2, aunque recuerden siempre lo que les decimos. Distinto es lo que aparece en el dibujito en el esquema y cómo se mueven los muñecos en la cancha. Pero siempre juega con estos cuatro volantes, McGinn, el cual fue clave en algunas llegadas al área, en pisadas, en tres cuartos para adelante. McTominay también, fundamental en este equipo a la hora de recuperar atrás para hacer una opción de pase, para ser un llegador más dentro del área. Y con Adams y Shankland fijando mucho, sobre todo Adams, a los defensores de Haití, los cuales estuvieron muy presentes en partido. AD sobre todo ganó muchos duelos, De Cloix también en algunas salidas. Y después con los laterales en salida, Arcus sobre todo en la primera mitad, Experience más que nada en la segunda. Y utilizando mucho los costados con Detson y con Providence. Providence el jugador más desequilibrante de este equipo. Ya lo he demostrado en la eliminatoria. Como siempre digo, cuando el público se renueva, a veces hay que repetir lo que uno dice. Como hemos analizado todos los equipos del Mundial 2026, si algo tiene de punto positivo Haití, dentro de las limitaciones que hay como equipo y a nivel individual, es el nivel de Providence, que es el más desequilibrante, y él intentó en varias jugadas. Perdió muchos duelos, como también ganó otros tantos en algunos centros, pero sí el que más sensación de peligro generaba, porque después los demás esperaban a recibir la pelota, Pierrot e Isidor como muchos autitos chocadores contra los defensores de Escocia, que les costó el partido a los dos centrales en algunos duelos que intentaban, porque eran muy molestos a la hora de fijar y esto provocaba más espacio para los jugadores que llegaban de atrás. El problema es que a Providence y a Detson, si bien desbordaban en ataque, generaban peligro, les costaba mucho a la espalda. Por eso atacó mucho el número 17, Duac, que hizo un partido muy bueno en gambeta, en el desequilibrio. Quizás el mejor del partido, si tenemos que decir un solo futbolista, porque si bien a veces hacía alguna de más, Ben Duac generó situaciones bastante peligrosas con pelota en movimiento, desde la derecha hacia adentro, y eso por supuesto generó varios problemas en lo que fue la defensa de Haití. Pero claro, el tema está en que después, a la hora de retroceder, ahí sí a Escocia también le costaba, y mucho. Y ahí es donde ambos equipos tuvieron sus puntos débiles. Es decir, te ganaban físicamente por los costados, pero después les costaba volver. Esquemas muy parecidos. La diferencia es que Escocia tiene más jerarquía. Robertson, un futbolista al cual a veces en la marca le costó, en algunos duelos contra Detson, el cual lo encaraba mucho y centraba bastante desde la derecha, pero en ataque se lo vio preciso, presente también, combinando. Pero es que el resto de sus compañeros también estuvieron imprecisos a la hora de llegar al área, a la hora de generar situaciones, porque claro, cuando llegaba McTominay o cuando llegaba McGinn también al área, después cuando perdían la pelota en tres cuartos, ahí salía mucha velocidad, sobre todo con Bellegren, con Providence también, con ellos a partir de 3-4 pases intentar ahí generar un peligro y algún centro, pero ante tanta imprecisión no podían darle un peligro a esa defensa de Escocia real, porque el arquero Gunn, ¿cuántas atajadas reales tuvo? Porque fueron aproximaciones. Pero es que Escocia en el primer tiempo se vio lo mejor de ellos, sobre todo por la derecha, que ahí generó peligro, con Duac, como decía. Entonces, a partir de ahí, en esas situaciones de peligro,
encontraba algún desborde, un desequilibrio en el esquema de Haití, que es muy físico, pero con un jugador que te pueda romper esa línea, evidentemente haces una diferencia. En una jugada de un par de rebotes, le queda la pelota a McGee, le pega al arco, rebota en Bellegarde, se desvía y se mete para adentro, y gol de McGee para el único gol del encuentro. Nada que hacer para el arquero Placid, que se quejaba la jugada porque, claro, como arquero es muy jodido cuando te patean, no puedes ver porque estás tapado por toda la defensa o por los atacantes rivales, y encima se desvía la pelota, que es lo peor que te puede pasar, porque te cambia la trayectoria en tan pocos segundos que es muy difícil ganar en el tiempo de reacción. Se pone 1-0 la selección de Escocia y después muy poco. Yo recuerdo una jugada en el final del primer tiempo entre Robertson y un compañero, y Robertson no le pasaba y el compañero tardaba en tocar, pero así fue todo el partido. No la lentitud en sí del juego, porque hubo momentos de intensidad física, sino la lentitud de la toma de decisiones. Ahí estuvo el mayor problema. Ya en la segunda mitad vimos a un Haití todavía más protagonista que en la primera, donde avanzó más metros hacia adelante, donde vimos otra vez a los futbolistas, a Pierrot ganando algunos duelos, un cabezazo que pasó muy cerca, a Isidore, que le costó mucho más desde lo físico. Por eso el técnico Steve Clarke es el técnico de Escocia, el técnico de Haití es el francés. Mignier lo cambió en la segunda mitad porque se dio cuenta que le estaba costando mucho lo físico, ya llegaba muy tarde a las pelotas, y sobre todo también con un Providence que se vio más desequilibrante, y a partir de ahí, claro, generaba más peligro. Experience, que también atacaba mucho por ese sector zurdo y le costaba mucho volver a Escocia por los costados. Pero Haití buscó una o dos paredes y ganar en velocidad. Pero claro, ante la falta de juego asociado, que se cortaba con falta cada 2x3 del lado de Haití y del lado de Escocia, muchas situaciones de pelota parada se dieron justamente por tanta cantidad de fulls de un lado y del otro. Pero el juego se hizo muy denso, muy largo se hizo todo el segundo tiempo, más con la pausa de hidratación, que evidentemente te corta más el ritmo de juego. Claro está, se notó, no en todos los partidos, pero sí en algunos encuentros de este mundial. Pero si le sumas a un encuentro que estuvo tan cortado que aparece la pausa de hidratación, evidentemente se hizo más cuesta arriba. Los cambios de Escocia tampoco generaron mucho peligro, porque Escocia tampoco generó tantas contras, porque hubo mucha imprecisión en los mediocampistas. Ya McTominay bajó en el segundo tiempo, Manchin también bajó el nivel en la segunda mitad, y McLean, que por ejemplo entró el número 23, tampoco pudo generar mucho peligro realmente. Se vio a Dykes, el número 9, el pelado, el que entró en la segunda mitad, sí, mejor en los movimientos, trató de crear sus propios espacios, pero no le llegó mucho la pelota. Entonces tampoco se hace fácil hasta para puntuar, porque ¿cómo puntúas a un jugador que entra 15 minutos, toca 2 o 3 pelotas? Es complicado. Patterson entró para colaborar atrás, pero también se le hacía difícil el partido, porque Escocia retrocedió muchos metros y eso le permitió a Haití empezar a centrar, pero con poca precisión realmente. Centros que iban forzados por falta de juego asociado en ambos equipos, pero sobre todo lo de Escocia, con lo bueno que es para jugar rápido por los costados, para tener volantes que lleguen al área, que pateen de lejos. Y Escocia dejó jugar mucho a Haití, inexplicablemente, porque Haití no es un equipo que te maneja la pelota en largos plazos. Haití es lo que vimos, que trata de con Providence encarar y desbordar, con Experience que sube al ataque y que trata de buscar mucho los centros. Arcus también en salida, algún pase largo, y Edson también desbordando, pero no tiene mucho más, porque después los delanteros, ya ven, Pierrot son delanteros más de área que buscan ganarte desde ahí. Pero, como digo, poco pudo hacer Haití para lo que tiene, obviamente, porque no tiene más que estos recursos. Bastante hizo con lo que tenía, pero claro, no es suficiente para ser un equipo de mundial, pero por algo está. Este es el formato de la FIFA de 48 equipos. Y Haití yo no le puedo decir mucho más, porque también hay que ver en relación a qué equipo estamos hablando del análisis. Y Haití hizo lo que pudo. Ahora, lo de Escocia, que obviamente tampoco Escocia es acá la Brasil del 70, ni mucho menos. Pero lo que no puede ser es que para el nivel que ofreció en la eliminatoria, que fue mucho mejor de lo que se vio hoy, veamos un nivel tan flojo y que le cueste tanto el partido, sobre todo con el recurso de tener que cortar con faltas, porque la mitad de la cancha estaba perdiendo los duelos y porque les costaba hasta cubrir a los laterales y ayudar, y sufrió mucho por los costados, porque le centró mucho a Haití, muchos centros de Haití. Después que hayan sido poco precisos es distinto, pero lo que no puede ser es que vos permitas que el rival te lance tanto. ¿Cómo te cuesta tanto recuperar la pelota? Ahí es donde va a tener que encontrar la vuelta a Steve Clarke,
para el segundo encuentro, porque si no, Marruecos con los laterales te va a pasar por encima, y Brasil, que tiene extremos que encaran, ahí también se te va a complicar, si no le encontrás la vuelta de tuerca, evidentemente. Así que si querés opinar, si querés comentar el partido y cómo lo viste, el Haití 0, Marruecos 1, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.